Bienvenidos una vez más, gracias a Dios que nos habita por una oportunidad más de poder compartir la palabra de vida, la palabra del Evangelio de la gloria, la palabra eterna, la palabra que revela el pacto eterno que se encuentra después del sacrificio perfecto que consumó todos los tiempos y todas las edades y también hizo todas las cosas nuevas. Así que de verdad que es un gusto estar acá a través de esta plataforma televisiva y llegar a través de esta imagen a donde Dios tenga bien que su palabra sea oída para la edificación y la perfección de los santos. Qué importante es saber que somos santos, ¿sí? Porque hay una santidad que Dios te imputó, hay una santidad que Dios estableció, porque al eliminar el pecado en la cruz, todo el que nace después de la cruz nace con todas las herramientas de vivir una vida en santidad, ¿sí? Lo que tiene que hacer es enterarse que nació a una cultura de error, a una cultura que está formada desde antes de la cruz de Cristo, antes del sacrificio perfecto, antes, en el principio donde se fundaron las ciudades, aquella ciudad llamada Babel por la descendencia de Caín, a los cuales se le dijo que andarían en error por toda la tierra. Entonces, en ese error hicieron ciudades, hicieron una torre queriendo subir a la gloria que habían perdido, ¿sí? Entonces, desde ahí viene ese fundamento de error, de lo cual pues partimos hacia la civilización que encontramos el día de hoy, donde usted puede ver que muchos dan rienda suelta a sus deseos engañosos de la mente y cometen todo tipo de atrocidades. Pero después de la cruz, al Jesús haber comprado el mundo, cuando dice el mundo, dice, tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, ¿sí? En Él cree, esto es importante, no se pierda más, tenga vida eterna. ¿Por qué? Para que no ande perdido en los deseos engañosos de la mente. ¿Por qué? Porque en la cruz fue eliminado el pecado, fue eliminado Satanás, fue eliminado las maldiciones, fue eliminado las enfermedades. ¿Y qué sucede? Tú por la fe, esta palabra es muy importante, la fe, el don de la fe que se revela, la fe doctrinal de lo que significa Jesucristo, no la fe de obras que se hablaba en el antiguo pacto, que usted tiene su propia fe y a través de su fe usted quiere agradar a Dios. No, es el don de la fe que viene con el Espíritu Santo, el cual nos habita. Cuando digo viene es porque ya está en ti, se despierta y viene ese entendimiento desde adentro, porque el fundamento que está puesto es Cristo en nosotros. Es muy importante esto. Este fundamento que ya está puesto lo dejó escrito el apóstol Pablo en la sabiduría oculta de 14 cartas, las cuales vienen de Romanos a Hebreos. Estas 14 cartas revelan el misterio de la gloria, revelan lo que significa la formación de la plenitud de la gloria de la deidad de Dios en cada uno de nosotros, la cual nos establece siendo convertidos en Él mismo. En estos días tuve la oportunidad muy maravillosa de poder hablarle a alguien que había sido militar, ¿sí? Entonces él me preguntaba que cómo es que vamos siendo transformados de gloria en gloria hasta ser la misma imagen de Jesucristo. Entonces yo le decía, el Espíritu me daba la herramienta en la mente de poder decirle que es como cuando él era civil, ¿sí? Porque ellos hablan en estos términos, que es como cuando él era civil y pasó a ser militar, dejó de ser civil, ¿sí? Que bueno, que se quitan el uniforme y ahora salen y son civiles y luego se lo ponen y son militares, pero ellos en sí forman una mentalidad de
militar, una mentalidad de lo que tiene que ver con la defensa de las naciones. Pero este ejemplo me sirvió para poder darle a él ese poco de que pudiera entender aún más lo que significa la formación real de Jesucristo en nosotros, porque hay una formación efímera o hay una formación despreocupada que todavía no sirve, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos que están en Cristo por la fe, ¿sí? Pero no están en el Evangelio de la gloria, no están en el Evangelio, no están viviendo el Evangelio, están viviendo una fe de obras, ¿sí? Es realidad, porque después de la cruz dice que estamos sentados en lugares celestiales, y todo aquel que cree en Jesús, esa es la condición que tiene, sentado en lugares celestiales, viviendo una vida reinando. Pero ¿por qué no hay una vida que reina? Porque no están en el Evangelio, y eso es importante. Cuando yo digo esta palabra evangelio, estoy diciendo que solo hay un evangelio. El apóstol Pablo dice, no que haya otro evangelio, sino que hay uno que los pervierten, ¿sí? Y por ahí dice después que hay unos que trastornan casas enteras, cual casa somos, o sea, que vienen con otro evangelio de error, el cual no es evangelio, pasa a ser error. La palabra error define errar el blanco, y el significado de la palabra que define errar el blanco es la palabra pecado. O sea, Pablo cada vez que dijo, para evitar decir pecado, porque el pecado fue destruido en la cruz, decía evangelio de error, evangelio anatema, el evangelio de obras, ¿sí? De la fe de obras, que predican los de la circuncisión, que eran liderados por Pedro, los cuales dice el apóstol Pablo, después de la carta, en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas, donde lo reprende por la hipocresía que Pedro no cesó. Pedro continúa en esa hipocresía de seguir judaizando la iglesia, de seguir diciéndole circuncídense, guarden los días, sean celosos de la ley de Moisés, ¿sí? Pero luego vemos que Pablo le fue dicho en el paraíso, arrebatado, dice que no sabe si en el cuerpo o en el espíritu, fue llevado a oír palabras inefables de Dios, donde vino a oír qué fue lo que sucedió en la cruz, el significado de la gloria de Jesucristo, y tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque gloria significa lo máximo, la gloria total de Dios, ¿sí? Entonces, si existe el pecado, Dios no consumó nada en gloria. Si no existe poder contra el pecado, Dios no consumó nada en gloria. Si no existe poder contra la enfermedad, no consumó nada en gloria. Si existe todos esos detalles que traen ese evangelio anatema, del cual dice Satanás anda como león rugiente, pero Pablo en el evangelio, en la circuncisión se dice que Satanás anda como león rugiente, pero en el evangelio de la gloria revelado por Jesucristo a Pablo dice que Satanás fue destruido. En Hechos 2.14 dice que fue destruido por medio de la muerte de Dios, de Jesús, por medio de la muerte en la cruz, para quitar el imperio, el que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Entonces, ¿qué sucede? Ya Dios nos dio una realidad después de la cruz sin enemigos. Entonces, ¿qué sucede? Ese engaño que viene a través de todos los tiempos, que Satanás sí anda por ahí como león rugiente, y que los demonios andan saltando de cuerpo en cuerpo, eso tú te lo crees y comienzas a darle vida en ti. Alguien me dijo un día, ¿usted cree en la brujería? Y realmente la brujería son conceptos o teorías que la gente le puso fe, le puso creencia, le puso superstición y dieron vida. Pero tú siendo hijo de Dios, ¿sí? Hay de aquel, ¿sí? Tú siendo hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, en el Evangelio reinando en gloria, esas cosas son simplemente teorías, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios anula todo poder de Satanás, porque en la cruz ya venció todo el poder. Entonces ahorita el poder que hay, que parece grande, viene de un engaño, de una mentira, de que muchos después de la cruz no aceptaron lo que la cruz consumó, se les llamó enemigos de la cruz y aceptan que eso existe. Y eso se predica, hermano, en el evangelio de error, que lo tiene totalmente todo el sistema religioso, ¿sí?
todo el sistema religioso, todo lo que usted conoce como iglesia, en templos, en altares físicos, hechos por mano de hombres, todo eso se predica ahí. Por eso en algún segmento anterior se habló de la diferencia entre la iglesia de la gloria de Jesucristo y las sinagogas donde está sentado Moisés siendo enseñado, donde se dice que está Satanás también. Entonces vamos a un corte comercial y hablamos este tema que es muy... Continuamos en este segundo segmento de su programa En Evidencias. Algo que nos ayuda a aclarar todo el misterio, ¿sí? Porque para eso se nos fue a la mente de Cristo, para revelar el misterio de la gloria de Dios en cada uno de nosotros, el cual se convierte en sí mismo en nosotros en Él, para que todos puedan ser testigos en toda la tierra de lo que es ser Jesús en sí mismo, o sea, la misma vida de Jesús, operando como testiga de la experiencia de Dios en cada uno de nuestros cuerpos, que son su templo, su casa, ¿sí? Y algo que nos ayuda rotundamente es pensar una cosa, ¿sí? Pensar una cosa, lo cual en la antigüedad uno murió y todos murieron, hablando de Adán, uno murió y todos murieron, y de la misma manera, ¿sí? De la misma manera, el postrer Adán, que es Jesucristo, ¿sí? Resucitó, y de la misma manera todos hemos resucitado, ¿sí? Porque el pecado de Adán se te imputó, ¿sí? A ti te dijeron Adán pecó y usted es pecador porque Adán pecó, y usted no tuvo la culpa, ni siquiera sabe quién fue, cómo fue el rostro de él, sabe que existió porque está escrito, pero usted no es culpable, o al menos no tenía conciencia de esa culpabilidad, pero se le nombró a usted pecador antes de la cruz porque Adán había pecado, Adán había caído y a todos nos destituyó de la gloria. Pero Jesús ahora es perfecto, ¿sí? Y dice que nos perfeccionó. En el libro de los Hebreos habla de que la congregación de los santos hechos perfectos una sola vez y para siempre. En otro lugar dice, con un sacrificio a todos los hice perfectos para siempre. Entonces mire esto tan importante, ¿no? Esas palabras que Dios está diciendo que hizo con nosotros de lo que significa la muerte y la resurrección en el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, ¿sí? Nos está diciendo que nos hizo perfectos. O sea, eso de la misma manera como se te fue imputado el pecado antes de la cruz, ahora de la misma manera te está diciendo eres santo. Tienes poder contra el pecado, puedes andar en perfección. Y cuando hablo de perfección, no hablo de que nunca vas a tener situaciones. Es más, Jesús mismo la tuvo, ¿sí? Pero Él resolvía como Dios. Entonces tú teniendo la mente de Cristo, que es la mente de Dios, pues tú resuelves como Él, ¿sí? Tienes el poder del Evangelio, ¿sí? El poder del Evangelio. Hace un momento hablaba con algunos hermanos de Centroamérica, que nos comunicamos mucho por medio de la tecnología, llamadas y todo esto, y podíamos definir algo importante, ¿no? Podíamos definir que qué importante es saber quiénes somos en sí mismos, ¿sí? Nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera realidad, ¿sí? La Escritura dice que no somos ciudadanos de la tierra, que somos ciudadanos del cielo, hablando de que la mente de Cristo es nuestra ciudadanía y la mente de Cristo se aloja ya en nosotros. ¿Cómo se forma? Con palabras de vida. Las palabras de vida son las que se le fueron dadas, estas palabras inefables, por eso dice que el misterio, ¿sí? Esas palabras, el misterio que se le fue dada al apóstol Pablo en las 14 cartas que yo hago hincapié, que se encuentran desde Romanos a Hebreos. Muchos dicen que Hebreos, pues Pablo no lo escribió, pero tuvo que haberlo escrito por cómo se desarrolla la carta, muy parecida a todas las que él escribe. Entonces me imagino que no la firma porque él quería guardar su vida, porque era una carta dirigida a los hebreos para decirle que dejaran ya de estar siendo enemigos de la cruz, hablando de Moisés después de la cruz, y que comenzaran a hablar de Cristo, que es el fundamento que está puesto. Por eso
casi vemos en el sistema religioso, en el sistema de templos, si usted de pronto asiste a un templo hecho por mano de hombres, en ese sistema usted siempre oye que la ley que le fue dada a Moisés sigue vigente, pero no te hablan de la fe en Jesucristo que trae el Espíritu Santo, que ya cumple esa ley a perfección, solo por la fe, no por obras, ¿sí? Solo por la fe tú ya cumples todo eso. Es más, tu fe es mayor a esa ley, por eso dice un pacto mejor. Y luego dice que la ley de Moisés, por su ineficacia y porque no perfeccionó a nadie, tuvo que haber cambio de ley a una ley perfecta, la ley del Espíritu, y la Escritura le llama el régimen del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te convierte en un ser espiritual, te convierte en un ser celestial, o sea, te da la ciudadanía que verdaderamente tienes. Porque realmente, para lo natural, tú tienes una ciudadanía terrenal, tienes una identidad terrenal, te dan una cédula de ciudadanía, ¿sí? Te dan identidad, una identidad terrenal y te ponen en un registro con un nombre natural, pero nunca conoces que tienes un nombre espiritual, nunca conoces que tienes una ciudadanía celestial, nunca conoces que realmente tú eres eterno, que lo que estás teniendo es una experiencia en un envase que es temporal, pero que el verdadero cuerpo que te habita, aunque reconcilió el cuerpo plenamente, espíritu, alma y cuerpo, ese cuerpo no muere, ese cuerpo es eterno, ese cuerpo es Dios en sí mismo, en cada uno de ustedes y de mí y de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no mira lo de afuera, mira lo de adentro. O sea, Dios no mira el pensamiento natural, sino mira la mente de Cristo en cada uno de nosotros. Entonces es muy importante, dice, ejercitar los sentidos espirituales, ¿sí? Los sentidos espirituales no son dones espirituales. Existen los dones espirituales, sí, pero los sentidos espirituales son los que maduran. Dice que por el uso de la palabra son madurados los sentidos espirituales. ¿Por el uso de cuál palabra? La única palabra que se encuentra en las 14 cartas de Romanos Hebreos, que se le fue dada por Jesucristo al perito arquitecto de la iglesia. Pablo decía, tráiganme la escritura. Hermanos, tráiganme la escritura. Y le traían los pergaminos de los 39 libros que usted encuentra en el Antiguo Pacto. Luego se habla de los libros históricos. Los libros históricos son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los que desarrollan la historia de Jesús en Jerusalén. También se habla de la resurrección y se hablan cosas importantes. Pero sabemos que Jesús, que totalmente fue una bendición para la humanidad porque Él le da cumplimiento a esa ley que nadie había cumplido en perfección, ¿sí? Le da cumplimiento, la lleva a la cruz, consuma todas las cosas y nos resucita en la ley del Espíritu. Ahí hubo el cambio de ley. La muerte es la consumación de la ley anterior y la resurrección es el nuevo régimen del Espíritu, porque ahora pasamos a ser espíritu vivificante, dice la palabra, en el postrer Adán, que es Jesucristo. Jesucristo es espíritu vivificante. Antes de la cruz era el primer Adán, que era alma viviente, o sea, vivía engañado en sus sentidos. ¿Por qué? Como Eva, ponen de ejemplo a Eva que dice que ten cuidado de ti mismo, le dicen a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, no hay sea que seas engañado como a Eva, los sentidos. Sí, porque Eva comenzó a ver a Dios fuera de sí misma, no se comenzó a ver ella como esa vida divina que tenía y comenzó a crear sustitutos, ¿sí? O sea, la palabra Eva viene de la raíz evasión, entonces ella en su mente evadía la voz del Espíritu, lo que le pasa a mucha gente toma decisiones no dirigidas por el Espíritu, mucha gente hace cosas en contra del Espíritu, entonces andan evadiendo, tienen esa mente que ahora es un entendimiento caído, tienen esa mente evadiendo la voz de Dios en sí mismo. Entonces por eso existe este programa, para poder coordinar o ordenar, porque el Espíritu Santo comienza a ordenar tus pensamientos, ¿sí? Porque dice, mis pensamientos no son sus pensamientos, suban a mis pensamientos. Entonces, ese ordenar es subir a los pensamientos de Dios para poder entender el misterio. Pablo dice que el misterio está oculto para los que hablan de Moisés. Dice, y aún Moisés siendo predicado hasta el día de hoy,
persiste un velo que solo será quitado cuando se conviertan a Cristo. O sea, cuando dejen de hablar de Moisés, que esa ley sigue vigente, ¿sí? La palabra perpetua tiene principio y tiene fin. Por eso dice que esa ley fue añadida. ¿Hasta qué? Hasta el fin de los siglos de la ley, que fue en la cruz del Calvario, para activar el cielo nuevo y la tierra nueva, o los siglos nuevos de la gracia y de la verdad. ¿Sí? Entonces, el pacto eterno no tiene principio ni tiene fin. Y ya vamos a hablar de esta diferencia de estas dos palabras que son importantes. Ya venimos, vamos a un corte comercial. Bueno, entramos al tercer segmento de su programa En Evidencias. Aquí aplicamos que es su programa porque creemos que usted es escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo para que sea alumbrado el entendimiento y pueda entender algunas cosas o todas las cosas que es necesario entender para salir de la ignorancia o de el entendimiento entenebrecido por el sistema mosaico. Hablamos de que lo perpetuo puede tener caducidad, ¿sí? La ley, el pacto perpetuo con Israel tenía un fin hasta que viniera lo perfecto, ¿sí? Porque Abraham dijo que él creyó lo que Melquisedec le decía, al decirle que así será molido, le daba el pan y le daba el símbolo del vino, porque ahora después de la cruz es un símbolo, ¿sí? Pero la realidad es que el pan y el vino es el consejo de la palabra revelada, ¿sí? El pan representa la palabra y el vino la revelación de la palabra. Por eso en el milagro que hace Jesús en la boda de Caná, Jesús de Nazaret en la boda de Caná, dice: llenen estas 6 tinajas de piedra con agua hasta arriba, dice, y camino el maestresala, que es el Espíritu Santo, se convierte en vino. O sea, llénense de agua, de palabra, ¿sí? Que camino al Espíritu Santo, despertar en ellos, se convierte en revelación, ¿sí? Muchas personas le tienen miedo a la palabra revelación, pero vamos a llamarle alumbramiento del conocimiento pleno de la palabra de Dios. Pero le tienen pánico porque como no saben de la escritura o no saben el entendimiento que está fuera de la letra de las palabras, no fuera porque no esté ahí, sino verdaderamente el sentido espiritual de cada palabra. Entonces le tiene pánico, pero realmente hay muchas cosas que no han subido a corazón de hombre, pero son reservadas para los que le aman. Así que queremos pues continuar con el tema, la importancia de entender qué es el pacto eterno. El pacto eterno fue el que nunca dejó de ser. Cuando dice añadido es porque ya había algo y fue añadido con un propósito. En eso entra la ley de Moisés, que fue añadida, ¿sí? La ley dada a Moisés, que fue añadida. ¿Por qué? Mire, hay algo importante. A Moisés se le da, Dios escribe con un dedo, en tablas de piedra escribe la ley. Y Moisés baja y ve lo que está pasando, la idolatría que tenían, dándole vueltas a un becerro, que otro sacerdote que le ayudaba a Moisés les había hecho al pueblo, imagínense. Yo llamo a esa clase de sacerdotes mesoneros, porque el pueblo le pidió un ídolo y él viene y se los hizo. No hablan de lo que Dios quiere hacer con el pueblo, sino lo que el pueblo pida. Ahora, cuando Moisés baja y ve esa hipocresía y ve esa idolatría, él parte, vamos a decirlo así, él parte lo que Dios escribió originalmente, lo parte, ¡pa!, mostrando con ese acto que esa ley era quebrantable, o sea que esa ley era imperfecta. ¿Por qué? Porque la quiebra y se podía quebrar. Por eso vemos que a todos los judíos les costó cumplir la ley, y para ellos era imposible. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, cuando defiende, se hace como escudo de esta mujer que es encontrada en adulterio, pero lo más tremendo es esto: para que hubiese un adulterio tenían que haber traído a los dos personajes de ese momento, ¿sí? No solo la mujer, pero como la mujer era despreciada en ese momento,
pues al sinvergüenza lo dejaron por ahí de pronto atrás, bueno, agarre de último una piedra, porque si lo ve Jesús, ese sí le dice que, ¿sí? Pero no, traen solo la mujer, obviamente, medio como se pudo tapar, y Jesús la defiende. ¿Cómo la defiende? Ahí es donde yo digo que entra, es muy importante ese escudo de la fe, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús pasa a ser como ese defensor de todo tu ser, porque es el mismo en ti. Ahora, les dice, el que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra. Y vemos que todos se fueron, soltaron las piedras. Los primeros que la soltaron fueron los más ancianos, o sea, los más viejos, claro, los que habían acumulado más delitos hasta esa edad, ¿sí? Y luego los más jóvenes que de pronto decían, bueno, yo todavía no soy tan pecador, pero, uy, es que quiero pegarle esa pedrada, pero botaron las piedras a lo último, ¿sí? Y entonces ninguno quedó que la quisiera matar, pero ella no se iba porque resulta que mínimo pensaría, bueno, si estos no, porque tenían pecado, este sí es santo, ese va a agarrar todas las piedras y me las va a tirar. Pero resulta que le dice lo siguiente, nadie te ha condenado, yo tampoco. Yo no vine a condenar. Ahí es donde entendemos que yo no vine a condenar. Yo vine a perdonar, ¿sí? Y entonces le dice, ve y no peques más, ¿sí? Ve y no peques más. ¿Por qué? ¿Por qué de Jesús estaba tan seguro de que iban a botar las piedras? Porque él no había ido a la cruz a eliminar el pecado. Entonces todos estaban en pecado, ¿sí? Todos estaban en pecado. Quitando el pecado de en medio. ¿Qué significa haber quitado el pecado de en medio? Que ya no hay pecado. ¿Qué es lo que hay? Deseos engañosos, ¿sí? Deseos engañosos de la mente. ¿Por qué? Porque cuando te enseñan desde un lugar donde supuestamente se habla de Dios todo el día, por eso yo soy de los que digo que pueden hablar de Dios todo el día y Dios no estar ahí. Cuando te hablan y te dicen, tú eres una llaga podrida, eres un pecador, eres un trapo de inmundicia, estás endemoniado, Satanás, sí, Satanás anda como león rugiente, no solo te están mintiendo, sino que te están hablando de por qué son enemigos de la cruz, porque no reconocen el sacrificio perfecto de la cruz que eliminó el pecado, eliminó a Satanás, eliminó la enfermedad, eliminó las maldiciones, eliminó los demonios, ¿sí? La ley fue hasta Cristo, todo lo que era poder del pecado, porque Pablo dice, el apóstol Pablo, el estudiante del judaísmo, antes de ser llamado por Jesús, era el estudiante del judaísmo que aventajaba a todos, doctor y abogado de la ley, ¿sí? No era del vulgo, como escogieron los 11 apóstoles de Jesús de Nazaret en los días de su carne, antes de la cruz, que todo el que nacía antes de la cruz nacía en pecado. Después de la cruz todos nacen con las herramientas para vivir en santidad, porque el pecado fue quitado. Estas son cosas misteriosas que de pronto a usted le van a causar asombro. ¿Por qué? Porque no se había oído nunca, o al menos de pocas personas se ha oído. Pero lo que quiero decir es que el engaño de la circuncisión o la ley que ha venido este tiempo, lo mismo que predicaban los apóstoles después de la cruz. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles y él, junto con Bernabé, recorren muchas ciudades. Dios hace grandes cosas con los gentiles. Ellos llegan a Jerusalén a contarle a los apóstoles, creyendo que ellos iban a entender. Le cuentan a los apóstoles todo lo que había hecho el evangelio de la gloria en los gentiles y lo reciben con estas palabras. Primero le dicen que, mira, nos están diciendo que tú por ahí apostatas contra Moisés. Pues lógico, si la ley fue hasta Cristo, ¿para qué se sigue hablando de Moisés? Hay que hablar de la nueva ley que es del régimen del Espíritu, no es que entró en vigencia con el derramamiento de sangre en la cruz, que esa fue la firma de Jesucristo. Esa sangre es la testiga de que el nuevo pacto se activa. Por eso Hebreos 9:1 dice, el pacto anterior tenía ordenanzas de culto y santuarios terrenales, pero parece que son enemigos de la cruz porque usted lo invitan a culto y lo invitan a santuarios terrenales. Es más, le dejas en un púlpito así alto para verse superiores a las ovejitas,
a los que traen la lana, para verse superiores y le dicen no pisen ahí porque ahí el que pise en pecado cae muerto. Mentira, lo primero que caen muertos son ellos porque todavía hablan de pecado. Entonces esa mentalidad, porque no estamos hablando, en ellos también está Cristo, pero no está la renovación del entendimiento. Entonces esa mentalidad es la que es enemiga de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque si las ordenanzas de culto son del antiguo pacto y los santuarios terrenales son del antiguo pacto, ¿por qué hoy en día están en lo mismo? Porque no viven el nuevo pacto, porque no lo conocen. Vamos a un corte comercial y ya retornamos aquí en su programa En Evidencia. Seguimos acá en su programa En Evidencia. Gracias por seguir ahí con nosotros. Gracias por llenarse de estas palabras que parecen crudas, parecen rudas, pero la verdad, hermano, el amor por la verdad nos hace decir estas cosas porque necesitamos que todos los escogidos, todos los llamados por Dios pasen a reinar en vida, ¿sí? El Evangelio no es para después de muertos, hermano, el Evangelio es ahora, porque el tiempo de Dios es un eterno presente y eso significa ahora. Por eso dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis el corazón, como lo hicieron en el desierto, que por la dureza del corazón duraron dando vueltas en el desierto con el mismo vestido y con el mismo calzado. Y cualquiera dirá, cualquier niño espiritual dice, uy, qué milagro, no necesitaron más ropa. Pues, ¿sabe qué quiere decir eso? Que nunca trascendieron a otro nivel de gloria. Entonces, Pablo lo usa de ejemplo para decir, murieron todos nuestros padres en el desierto. ¿Y qué significa desierto? Donde nada es cierto. ¿Qué significa desierto hoy en día? Todo el sistema religioso, ahí nada es cierto. ¿Por qué? Porque la verdad te la meten con error, la verdad te la meten con ley, la verdad te la mezclan con judaísmo, con ley. ¿Y cómo sabemos esto? Mire, usted quiere ver qué significa judaísmo, todos los que guardan los días de Pascua, todos esos rituales que se hacían antes de la cruz, todos los que viven haciendo eso hoy son los judaizantes, pero ellos no se dicen judaizantes, ellos se llaman cristianismo, pero ese no es el cristianismo, ese es el judaísmo, por eso son judaizantes, pero no lo saben. Por eso, mire, escuche esto tan importante, ¿no? Espero me lo reciba y creo yo que si eres escogido para que la verdad se establezca en ti y la puedas recibir, pues me entenderás. Y yo creo que sí, porque el don de la fe ya está en todos los hombres. Ahora, cuando Saulo, que Saulo se dice en hebreo, ¿sí? Y en el idioma latín, ¿sí? Se dice Pablo, ¿sí? O en el griego se dice Pablo, en la traducción, no es que signifique otra cosa, sino tiene significado en un idioma y significado en el otro, pero es lo mismo. Entonces este Saulo, que habla la escritura, que perseguía a los del camino, ¿sí? Mire cómo se conocía la iglesia dirigida por los de la circuncisión, los del camino, ¿sí? Hasta ahí nadie sabía que esa misma iglesia era Jesús, hasta que Pablo la perseguía y le sucedió ese acontecimiento glorioso camino a Damasco, porque en ese momento el Señor le habla y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, yo estoy persiguiendo a un grupo de mujeres y de hombres que se hacen llamar los del camino. Entonces, en ese momento, el gentilicio, vamos a llamarlo así, el resto de personas sin fe en Jesucristo conocían a esa secta en ese momento, que ellos le decían secta porque como no hablaban el mismo idioma judío, sino hablaban cositas diferentes de un Jesús. Entonces, para Saulo era una secta, hasta ese momento que tiene encuentro con la verdad. Entonces, ¿cómo se conocía hasta ese momento la iglesia? O la iglesia en rudimentos, se conocía como los del camino, ¿sí? Cuando aparece el apóstol Pablo, que es transformado a la gloria de Jesucristo para poder hablar misterio, a la iglesia se le comienza a conocer como cristianos.
¿Y qué significa cristiano? Pequeños cristos. Y en este programa hablamos de identidad. Entonces, la iglesia que era dirigida por los de la circuncisión, donde Pedro era el líder, estaba Santiago, estaba Juan, estaba Judas, y algunos otros, pero Pedro era el líder. Esa iglesia era conocida como los del camino, ¿sí? Y ya estaba judaizada, ya les obligaban a circuncidarse, porque dice Pablo que unos falsos hermanos que se introducían a ver de la libertad que ellos tenían en Cristo, le habían dicho a Tito que tenía que circuncidarse, pero no lo obligaron, pero le habían dicho que tenía que hacerlo, ¿sí? O sea, querían obligarlo a circuncidarse. Entonces, se sabe que todo el que ellos ganaban lo circuncidaban. ¿Por qué? Porque se le dijo a Pablo, mire lo que han creído en Jesús, y son celosos de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Pero si la ley fue hasta Cristo, o sea, hasta la consumación en la cruz de todas las cosas, tenían que haber hablado en la renovación de la mente del nuevo régimen del Espíritu, de la ley del Espíritu, la ley eterna, la cual es de lo que Él conoció antes de la creación, antes de la fundación de todas las cosas. Dice, a los que conoció y a los que predestinó, para que este don de la fe o esta doctrina de la fe sea revelada. O sea, hay una fe que es revelada y hay otra fe que se pide, hay otra fe que es de obras, que es con tu propio esfuerzo. Entonces, con estos hermanos que le digo de Centroamérica, estábamos hablando de que en el antiguo pacto, en el momento del sacrificio, el símbolo del sacrificio o la historicidad del sacrificio, antes de que viniera Jesucristo a hacer el sacrificio perfecto, el sacerdote no podía sudar, ¿sí? Porque eso refería que se había forzado en la carne, ¿sí? En la carnalidad, en el cuerpo se había forzado. Entonces le hacían ropas especiales para que él no sudara, para que le ponían interiores, no sé qué tela, no recuerdo, creo que era seda, para que no sudara sus partes íntimas ni su cuerpo, le ponían ese ropaje y era ley que se hiciera esa ropa con esos vestidos. Si el sacerdote del antiguo pacto sudaba, caía muerto. Entonces, si esto es un pacto mejor, ¿cómo es la manera para que usted no haga esfuerzo en la carne y pueda ser rey y sacerdote, como dice la Escritura, que somos reyes y sacerdotes? ¿Sí? Pues, por ejemplo, aquí estoy yo transmitiendo lo que creí, por lo tanto, confesé, hablé. Y eso produce vida y no estoy sudando. Entonces, ¿de qué se trata? Que hay un poder en la palabra del Evangelio de la Gloria, de las 14 cartas, que escribió el perito y el arquitecto de la Iglesia de Jesucristo, ¿sí? El apóstol dado al pueblo que salió del pueblo gentil a pasar a tener identidad de reino. ¿Cuál identidad de reino? Esta que ya comenzó a distinguir el gentilicio de ese tiempo, llamándole cristiano, que significa son pequeños cristos. ¿Por qué? Porque lo estaban formando, porque Pablo estaba dando esa formación en ellos. Pablo estaba dando esa formación, ¿cómo? Con palabras inefables que había oído de Dios y él era el interlocutor. La daba, ¿sí? La daba. Por eso él decía, yo quiero que vean mi rostro. Claro, porque para oír la enseñanza de Pablo había que verlo, porque no había celular. ¿Sí? No había tecnología, no había teléfono, había que verlo para que pudieran oírlo. Entonces, como no es por leer por fe, sino por oír por fe, ¿sí? Entonces había que oír al apóstol que traía el misterio resuelto, ¿sí? De lo que significó la muerte, la resurrección y todo lo que Jesús vino a hacer a la tierra. ¿Por qué es el cielo nuevo y la tierra nueva de la gracia? ¿Sí? Entonces, todo ese misterio lo enseñaba el apóstol Pablo. Por enseñarlo, tuvo enemigos. ¿Quiénes? Los de la circuncisión, que eran liderados por Pedro, ¿sí? Luego los ancianos judíos, porque Pedro ya tenía renombre en Jerusalén. Pedro ya se había mezclado con los judíos y estaba judaizando, y él ya tenía renombre en el judaísmo. O sea, él era importante, se había vuelto principal de ahí, de los del templo y todo eso, porque hablaba parecido el mismo idioma.
y entonces les enseñaba a creer en Jesús, pero eran celosos de la ley. Y eso es un error, es una mezcla. Por eso el apóstol Pablo le dice, en Gálatas 2, le dice, hipócrita, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Sí? Los gentiles que ya conocían la gloria de Jesucristo. Dice que el que vuelve a la ley ya ha caído de Cristo. Entonces Pablo así les hizo entender a ellos que estaban en Cristo, pero por haber oído al cabezón y el fariseo y el hipócrita de Pedro, los estaba haciendo caer de ese lugar de gloria. Vamos a un corte comercial y continuamos aquí en otro segmento. Bueno, llegamos al último segmento por este tiempo en su programa de evidencia. Vamos a tratar de aprovecharlos al máximo. El apóstol Pablo dice que él escribió de manera entendible, pero ¿para quiénes? Para los que son alumbrados por Dios para que reciban la verdad de lo que consumó la cruz del Calvario. Recuerden, a mí me gusta repetir mucho esto, la cruz del Calvario destruyó a Satanás, eso lo dice Hechos 2:14. La cruz del Calvario destruyó el pecado, lo dice Romanos 6:6. La cruz del Calvario destruyó las maldiciones, ¿sí? Cuando dice el acta de los preceptos que nos era contraria fue destruida, y dice que exhibió a los demonios. Ahí mismo dice que exhibió a los demonios y los destruyó, los venció, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el engaño? Que Pedro no creyó en que la cruz consumó todas las cosas. O sea, él no solo lo negó antes de la cruz, sino luego negó la cruz después de la cruz. ¿Cómo? Enseñando que Satanás anda como león rugiente. Entonces, como Pedro tenía el espíritu, pero no tenía el entendimiento, él era ese de reputación que le creían. Por eso dice que aún Bernabé se contaminó. ¿Con qué? Con el error. ¿Cuál error? Porque Pablo ya había enseñado a todos los gentiles que no valía de nada la circuncisión, que no valía de nada guardar la ley de Moisés, porque por la fe tú ya la cumples. ¿Sí ve? Por la fe de Jesús. No la fe en Jesús. La fe en Jesús no la cumple, sino la cumple la fe de Jesús. Escúcheme, la fe en Jesús es ver a Jesús fuera de mí. La fe de Jesús es saber que yo mismo soy formado como Jesús para tener la misma fe. Por eso Él la cumplió y lo hizo perfecto, porque es la fe de Jesús en nosotros, o sea, ser convertidos en Él mismo. ¿Sí? Creo yo que me sé expresar y creo que puedo darme a entender. Y quisiera que fuese así, pero para esto tú tienes que tomar todo por estiércol. El apóstol Pablo, Jesucristo le habló estas cosas inefables y dijo, todo lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque él era escogido desde antes de la creación. Entonces un escogido y un predestinado toma todo por basura de una vez. Algo parecido me pasó a mí cuando, imagínense, dice Pablo, a mí Dios no me mandó a bautizar, entonces dijo, pero ya había bautizado a 4. Sí, entonces él dejó de hacerlo. Entonces algunas cosas que el Espíritu lo lleva a uno a otro nivel de, perdón, de entendimiento de la verdad, pues te despoja, todo te hace tomar por estiércol. ¿Por qué? Porque tú tienes que ganar el conocimiento de Cristo. Y el conocimiento de Cristo no lo tiene una mente de hombre, tiene que tener la mente de Cristo. Por eso Pablo decía, en esto les hablo como hombre. ¿Por qué? Porque él siempre sabía que era Jesús él. Porque él dijo, ya no vivo yo. ¿Sí? Cuando hablaba como hombre, pues todavía hablaba ciertas cosas como Pablo, pero como siendo Jesús en sí mismo, habló casi todo el tiempo. ¿Sí? Entonces son cositas, detalles que el ojo del entendimiento, que es la mente de Cristo, nos deja ver en la Escritura, porque lo que escribió Pablo también es letra. ¿Sí? Y si lo tomamos como solo letra y no lo tomamos lo que quiere decir espiritualmente, pues también nos mata, porque la letra mata. ¿Sí? Por eso queremos hablar misterio. ¿Sí? ¿Para qué? Para que usted vaya y certifique en la Escritura y sepa que se está siendo mostrado, se está siendo alumbrado
en un entendimiento mayor de lo que se habla en las construcciones hechas por mano de hombres, con altares de hombres, donde el comercio de la palabra es muy bueno, porque con la excusa de mantener un templo de 4 paredes, que es mentira, porque el templo es usted, dice la Escritura, cual casa somos, el templo y la habitación de Dios somos, con la excusa de pagar un arriendo, te sacan el dinero. O sea, al final te venden la palabra si te digan que no, ¿sí? Con la excusa del mantenimiento, de esto, de lo otro, comprar esto, ¿sí? Con esa excusa pues te están comerciando la fe, pero el evangelio debe ser de gracia. El apóstol Pablo nunca pidió nada para él, los hermanos le daban sí, pero él nunca les dijo demen, ¿sí? Ahí no dice no, esa es mi gloria, yo no pido nada, pero entonces veían la necesidad en él y entonces le ayudaban, ¿sí? Le ayudaban porque él se la pasaba, después de que él tenía 2 oficios, primero, cuando él comenzó la enseñanza del evangelio tenía 2 oficios, la palabra, ¿sí? Y era fabricante, tenía un oficio secular de fabricante de carpas. Luego el espíritu, o sea, era tanto que había que llevar porque este apóstol fue el único que predicó en todo el mundo conocido de ese tiempo, ¿sí? Los otros demás continentes, porque este continente no había sido descubierto. Entonces, él, imagínense cómo hacía para llegar a todos lados a predicar, pues dejó el oficio secular y se dedicó al oficio de la palabra solamente. Y dice, este evangelio ya ha sido predicado en toda la tierra conocida, ¿sí? Entonces, son cosas que nos permite ver el evangelio de la gloria. Solo en esas 14 cartas, si tú te vas a esas 14 cartas, sabes distinguir cuando Pablo habló como niño. Recuerde que hablar como niño espiritual es en nada difiere al esclavo. Quiere decir, ¿el esclavo a qué? A los deseos de engañosos, ¿sí? ¿El esclavo a qué? A la mentalidad carnal religiosa. Cuando Pablo habla de la carne, no habla de hombres que no tienen fe, habla de hombres que tienen fe, pero tienen pensamientos en guardar las fiestas, que juzgan a los demás porque no guardan días de reposo, dice la Escritura, que no comas, no bebas, dice que la pasan en mandamientos de hombres, o sea que confundieron la libertad de Cristo con prohibiciones, ¿sí? Entre más se prohíba, hay más poder del pecado. Por eso la ley fue añadida para darle poder al pecado, porque todo era prohibición. No cometerás, no harás, no matarás, ¿sí? ¿Entiendes? Entonces toda esa prohibición lo que hace es detonar. No estamos hablando con esto que usted puede hacer lo que quiera. Lo que estamos haciendo es diciéndole que hay un régimen del espíritu que lo gobierna, que la libertad no la convierte en libertinaje. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es eso, santo, ¿sí? Porque ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Entonces es santo y opera en santidad. Por eso opera sin quebrantar nada, porque la ley del Espíritu cumple toda la exigencia. Por eso es un mejor pacto, ¿sí? Entonces, queremos con esto desearle que pueda anhelar, ¿sí?, esos ríos de agua viva. Hay algo importante, mire, tú estás compuesto al menos un 70% de agua, ¿sí? Y la palabra es agua, ¿sí? Bueno, la palabra del Evangelio de la Gloria es esa agua de ríos de agua viva que comienzan a entrar dentro de ti y comienzan a ordenar tus palabras. Por eso si a ti te dicen pecador, te dicen llaga podrida, trapo de inmundicia, que usted no sirve, que usted no puede dejar de pecar, que el único santo es el cabezón que está hablando ahí adelante, que tiene el ego así de grande, esas palabras te mantienen en condición caída. Pero si tú le crees a Dios, donde dice que con un solo sacrificio te hizo perfecto para siempre, eso está en Hebreos, que cuando te dice que te justificó, te lavó, te redimió, que te amó antes del vientre de tu madre, que te escogió y te apartó para Él, que no habías hecho ni mal ni bien y ya por el don de haberte escogido ya eres santo y eres perfecto.
Hasta puede llegar a entender usted que si Dios no lo llama en vida, si sale de este cuerpo, lo llama porque Él es soberano en todo. Así que quiero decirle que le amo, le bendigo en el mismo amor de Dios y te digo que eres de la congregación de los santos, hechos perfectos, una sola vez y para siempre. Bendito con toda bendición, porque eres de la fe, del don de la fe, no la fe de obras, la fe de Dios, la fe de Jesús, porque somos el mismo Verbo hecho carne. Un fuerte abrazo, bendito.